Bienvenida a Nicole Martínez. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. La verdad que se ven bien abrigaditos, así que no nos haga frío a la salida. Bueno, la verdad yo estoy muy emocionada, un poquito nerviosa, pero más que eso emocionada, porque hace unas semanas ya estaba pensando en la palabra que iba a traer. Es chistoso porque el pastor Daniel me habló para predicar hace 2 semanas y yo le dije que no. Y le dije, pero a la próxima que me diga, sí o sí, le dije, ¿no? A la siguiente semana me habla el lunes, este lunes. Y yo ya le había dicho que me iba a animar, digamos, y entre medio de la semana ahí orando, me dijo el Señor que le meta, digamos, ¿no? Y ya yo tenía como que una idea de lo que quería hablar. Pero siento que es un privilegio muy grande estar aquí y quisiera que muestren el título de la predica. Pero lo voy a hablar hoy, se llama Escogidos por Gracia. Y siento me siento muy privilegiada por estar aquí, porque yo siento que realmente soy la muestra clara de eso. Yo me siento escogida por gracia, realmente, ¿no? Y bueno, entre la semana, mientras iba pensando de qué hablar, el Señor me hablaba sobre algo, un tema siempre se me venía a la mente y yo la dudaba porque no sabía si quería hablar de eso, porque es algo con lo que yo he luchado durante un tiempo y probablemente voy a llorar ya, pero prepárense. Y el Señor me hablaba y me decía que en los momentos en los que yo tal vez he luchado más es donde Él más bendición puede traer a las demás personas a través de eso, ¿no? Y es algo bien personal. Cuando comencé mi adolescencia, comencé a tener problemas con mi autoestima. Y creo que esto es algo común, pero comenzó con algo que era simplemente físico, por así decirlo, ¿no? Con algo que probablemente a todos les pasa, ¿no? Yo cuando cumplí 13 más o menos, me comenzó a salir acné en la cara. Y simplemente era algo que me daba inseguridad, me costaba incluso mirarme, digamos, ¿no? Pero era algo que el Señor iba trabajando en mí de a poco. Y aunque eso me lastimaba mucho, era como que estar cada día, digamos, no, luchando con lo mismo y me provocaba más inseguridad. Pero a pesar de todo eso, el Señor siempre estuvo conmigo, realmente. Justo por coincidencia en esas épocas en donde comenzó, digamos que el problema, yo comencé el Ministerio de Alabanza, audicioné. Y es chistoso porque comienzo mi problema, digamos, ¿no? Y literalmente el Señor me llama a algo completamente opuesto, digamos, ¿no? O sea, una persona tímida, por así decirlo, y luchando con un problema de autoestima, digamos, parándose aquí al frente a cantar, como que no cuadra, digamos, ¿no? Bueno, yo intenté muchas cosas, realmente probaba de todo, digamos, ¿no? Para que el acné se me vaya, pero era que seguía, ¿no? Y entre tantos doctores era como que me mandaban listas interminables de cosas que yo no debería comer, porque, bueno, podríamos echarle la culpa, qué sé yo, a las hormonas, a la edad, digamos, ¿no? Porque era la edad más o menos, pero de todo eso yo no podía controlarlo, digamos, ¿no? Y lo único que me decían que yo sí podía controlar era lo que comía, que tal vez iba a ayudar un poco, pero era como que yo comencé a restringirme mucho en eso y me seguía lastimando y al mismo tiempo me estresaba más, digamos, por todo eso y me causaba más frustración. Yo seguía, digamos, como que intentando luchar con eso en mis propias fuerzas. Siempre recurría al Señor, obviamente, porque yo nací en familia cristiana y desde siempre tuve eso, digamos, en mi corazón. Pero a pesar de eso seguía como que intentando con mis fuerzas, ¿no? Y ya después de varios años, cuando cumplí 15, creo, más o menos, entre un montón de análisis y todo eso, me diagnosticaron algo que suena raro ya. Se llama síndrome de ovario poliquístico. Loquísimo. Es como, lo busqué, lo googleé. Se llama un trastorno metabólico. Esto es básicamente un desorden hormonal que no se sabe si se causa por las hormonas en sí o es algo relacionado con la resistencia a la insulina, creo. Pero bueno,
Esto causa acné y un montón de cosas más, ¿no? Pero yo, lo que me pasó a mí fue que yo me enteré de eso y comencé como todo el mundo a buscarlo en internet, ¿no? Y decía que eso no tiene cura, pero se puede tratar los síntomas, digamos, ¿no? No, pues yo a mis 15 años, digamos, hecha miércoles con esa noticia, me quedé sin esperanzas, literal. Y eso me llevaba como que a restringirme más, en que comer. Vivía amargada. Yo voy a decir que vivía amargada, ¿no? Y seguía intentando yo ahí. Y durante muchos años, buscando al Señor, a mí incluso me daba, no sé si decir miedo, podríamos decir miedo, me daba miedo orar por sanidad. Porque yo tenía miedo de como que esperanzarme en eso, digamos. Y luego decepcionarme así. Resulta que en todo ese proceso yo comencé a conocer más al Señor, pero no me nacía, digamos, orar por ese tema. Y ya un día, cuando decidí hacerlo, era como que siempre las personas no podemos mantenernos en algo equilibrado, ¿no? Era como que o no oraba nada por eso, o comencé a orar y era lo único en lo que oraba, digamos. Mi mente estaba solo eso. Y oraba tanto por eso, de verdad. Después de que ya pasé mi proceso de no querer hacerlo, comencé a orar un montón por eso. Y el Señor me dijo, un día me acuerdo, que me dijo que deje de hacerlo. O sea, después de pasar de no orar por eso, oraba todo el tiempo, digamos. Y mi enfoque ya no era realmente conocer a Dios. Mis tiempos con Dios se basaban en eso, digamos. En yo me estoy sintiendo mal, quiero salir de esto. En ese ciclo de culpa y de querer que mejore y de no tener fe, digamos. Y era como que oré por eso y el Señor me dijo, deja de orar por eso. Y yo así, miércoles, pero o sea, todavía no recibí lo que quiero, digamos, ¿no? Pero yo estaba con mi enfoque y mi corazón en algo incorrecto. No lo estaba buscando a Él porque quería conocerlo más, digamos. Yo lo estaba buscando porque necesitaba algo, digamos. Y capaz te puedes identificar conmigo, digamos. No sé si se te ocurre algo en la mente ahorita en que vos estás luchando y tu vida se basa en eso, ¿no? Estás ahí una y otra vez en eso. La cosa es que yo dejé de orar por eso y comencé un proceso interesante con el Señor. Comencé a conocerlo realmente y me dio una paz. Puedo decir que descansé de una forma increíble, pero increíble, en la voluntad del Señor. No porque Él no pueda hacer milagros, digamos, sino porque su voluntad es muchísimo más grande de lo que yo puedo imaginar, digamos. Y esa Nicole de 15 años ahora entiende que el Señor tiene planes mucho más grandes que simplemente una sanidad física. En todo este tiempo yo aprendí algunas cosas, aprendí varias cosas, pero quise resumirlo en 4 puntos. El primero de las cosas que aprendí, y como les decía, yo ya estaba en el ministerio de alabanza, ¿no? Pero yo no sabía nada, digamos, bueno, probablemente sí sabía cosas del Señor, digamos, pero realmente no lo había experimentado. Y el Señor me dijo, mientras meditaba en esta palabra, me dijo, Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los que llama y aparte de eso los respalda. Yo a lo largo de mi vida me he sentido muy identificada, obviamente, con esta historia, con Moisés, porque si conocen la historia saben que el Señor le habló a Moisés para liberar a un pueblo entero, digamos, para ser un líder. Y él era súper inseguro, le dice a Dios que no quería, le dice, ¿sabes qué? Consíguete a otra persona, digamos, yo no puedo. En Éxodo 3:11, cuando ya el Señor le habló, Moisés le dice, ¿quién soy yo? Ahí está. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Así como esa Nicole que no se creía capaz, digamos, Moisés no se sentía capaz también. Y con el tiempo yo entendí y bueno, podemos ver claramente que Moisés también entendió que Dios no busca
una capacidad humana. Dios busca obediencia y confianza en Él. A pesar de toda mi inseguridad, yo seguía en el ministerio y a pesar de eso, Dios me seguía usando. No importaba, digamos, ¿no? En 1 Corintios 1, 27 al 29, dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Eso, en resumen, no es otra versión. Pero realmente, o sea, el Señor, aunque vos te sientas que no sos capaz, digamos, aunque te sientas ridículo y avergonzado, el Señor te puede usar. Y yo lo viví. Puedo dar fe de eso. El segundo punto está relacionado con este, porque tal vez el sentirnos ridículos y el sentir que no podemos dar, digamos, lo que el Señor nos está pidiendo, así como Moisés, es porque asociamos eso con alguna debilidad nuestra. Siempre pensamos en algo malo que tenemos nosotros. Pero el Señor dice en su palabra: Dios se manifiesta en medio de mi debilidad. Hay hartísimos versículos de esto, pero ya a la hora de la hora es como que nos dedicamos a lo que somos mejores. El mundo está hecho para que vos hagas para lo que sos bueno, digamos. Y como les decía hace rato, o sea, literalmente Dios usó, digamos, yo era súper tímida, siempre fui tímida, pero Dios usó exactamente eso o sea, qué sé yo, en lo que yo no era menos buena, y lo usó para la bendición, digamos. Y lo sigue usando, me sigue usando a través del ministerio de alabanza, y hoy estoy aquí, digamos, ni yo me la creo. En Éxodo 4:10, Moisés de nuevo le dice al Señor, dice que le rogó al Señor. O sea, capaz era su orgullo de él, que no quería quedar avergonzado, digamos, porque sabía. Incluso dice la Biblia que él era tartamudo. O sea, bueno, no dice la Biblia, pero suponen que era tartamudo. Y Moisés le rogó al Señor, dice: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Esto me hizo acuerdo a cuando comencé a cantar, y siempre cantaba despacio. Yo no sé, Nicky me tiene mucha paciencia y los de sonido igual, todavía a veces canto despacio. Pero yo le decía al Señor, no sé, canto despacio. No sé cuántas veces habré pensado, ya no quiero cantar, digamos, ya no. Y bueno, el Señor le respondió, le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? Le dice: ¿quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Qué hermoso. Esto igual, hace rato dije que el Señor nos respalda, y realmente el Señor le estaba diciendo: no tenés que hacer nada, yo voy a hablar por vos, ¿qué tanto miedo tenés, digamos, no? ¿Por qué? Porque Dios no se molesta con nuestra debilidad, más bien la convierte en una plataforma para su poder. Es que si vos sos perfecto, ¿en qué se va a glorificar Dios, digamos, no? De hecho, Él usa estas cosas que realmente sentimos que no podrían ser bendición para los demás, para mostrar su poder y su gloria. En 2 Corintios 12:9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre él el poder de Cristo. Fue difícil para mí cambiar de perspectiva y entender que las debilidades son positivas, aunque suene feo, porque es donde más el Señor se va a glorificar. Y esto me lleva al tercer punto, que es otra cosa que aprendí también en este proceso que les comentaba, que es que cuando buscamos a Dios por quién es y no por lo que puede dar. Como les decía, yo me encerré tanto en recibir algo de Dios, digamos, en una parte de su poder, tal vez, porque quería sanidad. En realidad yo quería quitarme ese sentimiento, digamos, de dolor, o no sé. Pero el Señor de a poco me hizo entender, en su gracia, la verdad, que cuando lo busco a Él primeramente,
puedo obtener más cosas, pero no esperando obtener algo. Y no es necesariamente eso que yo pedía, digamos, sino el recibir su presencia, que es muchísimo más valioso que cualquier sanidad. En Éxodo 33:15, ya mucho más adelante, digamos, de la historia de Moisés, cuando él ya había liberado al pueblo de Israel y estaban en el desierto, el Señor les dice que ya no iba a ir con ellos. Y Moisés les responde: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de aquí, de este lugar. Moisés ya había entendido, en todo ese tiempo él había tenido un proceso con el Señor y se dio cuenta que realmente nada de lo que él pudiera pedir era suficiente. Él solamente quería la presencia del Señor. Podía recibir miles de bendiciones, podía recibir miles de sanidades, podía recibir exactamente lo que estaba pidiendo, pero él quería estar con el Señor. Y eso no se compara con nada. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo realmente puedo decir que esa etapa donde dejé de orar por sanidad, como les digo, no porque no pensaba que podía pasar, sino que cambié mi enfoque, pude conocer realmente al Señor, porque ya mi corazón no estaba en lo que Él podía hacer, mi corazón estaba en lo que Él era. En Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y ven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Lo curioso es que todo lo que necesiten, realmente el Señor lo conoce muchísimo más que nosotros. Vos podés pensar que necesitas una cosa, pero el Señor sabe precisamente qué es lo que necesitas. Y yo sé que en ese momento lo que yo necesitaba, más que una sanidad física, por así decirlo, era una sanidad en mi corazón. Y esto me lleva al punto número 4. Nuestra salvación espiritual es más importante que nuestra sanidad física. Yo puedo decir que lo aprendí como que medio que a las malas, y muchas veces no somos conscientes de esto, pero en Marcos 2:5 le llevan al Señor, a Jesús, a un paralítico y le piden que lo sane. Y es interesante lo que él dice y el orden en el que hace las cosas. Probablemente ya algunos lo saben, pero al comienzo, cuando llega el paralítico, el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico quería ser sano, digamos. Yo creo que en ese momento pensó: a mí qué me sirve ser libre de mis pecados, digamos, yo quiero caminar. y el Señor le dijo eso primero porque Él entendía, porque Él tenía en su plan, digamos, morir por nosotros, y para Él eso es muchísimo más importante que cualquier sanidad, que cualquier deseo que tengamos en nuestro corazón. Y luego el Señor, después de decirle: tus pecados te son perdonados, y hacer salvo a esa persona, le dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios sí sana y sigue haciéndolo, pero su prioridad siempre será nuestra salvación, porque lo físico es temporal, pero realmente lo que importa es lo eterno, y eso es lo espiritual, ¿no? Yo sé que probablemente hay muchas personas aquí que tal vez están luchando como yo con cosas, digamos, ¿no? No sé si es algo físico, con tu cuerpo tal vez es algo familiar, una historia familiar tuya, o tal vez es tu pasado, porque muchas veces nos culpamos mucho por cosas del pasado, ¿no? O tal vez son tus pensamientos. Esta es la época de luchar con ansiedad y con depresión y todo esto, pero mi deseo esta noche es realmente que puedas entender que hay una buena noticia. No sé si tal vez hay personas que están escuchando la palabra por primera vez, y quiero contarte eso. Y si tal vez lo sabes, porque la mayoría de aquí vivimos en ese ambiente escuchando la palabra de Dios, recordarte que Él te ama y te elige así, tal como está. Él no espera que hagas algo, o sea, que te intentes con tus fuerzas a cambiar. No hay nada que puedas hacer para que el Señor te ame más. Y les contaba que
el pastor Daniel me habló para predicar. Y yo le dije primero que no, pero el Señor me dijo: Nicole, y eso les digo a ustedes de parte de Dios esta noche, nunca te vas a sentir listo. Porque realmente no necesitas estar listo. Él te quiere usar y Él quiere transformar tu vida y Él quiere que vivas en plenitud, así como está. No hay nada que puedas hacer, como dije, para que el Señor te ame más. El único motivo por el que el Señor nos elige es por gracia. Y Él literalmente murió por vos. Y no se arrepiente de eso. Lo haría 1000 veces. Yo estoy segura que lo haría 1000 veces. La gracia es el único motivo por el que estamos aquí todos. Y todo lo demás, todas las mentiras que se te vengan a la cabeza, son mentiras del enemigo que te quieran hacer creer que tenés, aunque sea un poquito de control en tu vida, digamos, que algo de lo que tenés vos es mérito. Pero no es así. Realmente en este proceso de entender la gracia del Señor, yo aprendí 2 cosas. Que lo único que el Señor espera o quiere de nosotros es que tengamos fe, que le creamos, que confiemos en Él y que sepamos que todo lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Aunque te cumpla tu milagro, aunque no te lo cumpla, aunque no se tengas miedo de pararte aquí adelante o de cantar, digamos, ¿no? Aunque, no sé, en donde estés, digamos, en la universidad, aunque te dé miedo de hablar con personas de Dios, digamos, no necesariamente tiene que ser algo que sea dentro de la iglesia, porque yo sé que cada uno tiene su realidad, digamos, ¿no? Pero de esa confianza y de esa fe que tenemos al Señor surge lo siguiente: la obediencia. No te va a costar, o bueno, siempre cuesta, pero no te va a costar tanto obedecer a Dios si vos realmente le crees. Solamente vas a actuar en convicción a eso, ¿no? Y recuerdo que una de esas muchas noches que yo oraba y le lloraba al Señor por este tema de sanidad, justo mi mamá estaba ahí y mi mamá me preguntó por qué lloraba. Y lo único que atiné a decirle fue: estoy cansada. Y yo no sé si vos, tal vez como yo, estás cansado. No sé, tal vez estás cansado de estar en el mismo bucle y sentirte culpable de esperar algo y que tal vez no se cumpla. Pero ¿sabes qué? Yo en ese momento, a pesar de sentirme cansada, de no encontrar una solución, de lo que más me sentía cansada era de estar viviendo una vida como si Jesús literalmente haya muerto en vano. Creo que cuando entendemos realmente el sacrificio que hizo Jesús, todos esos miedos, todas esas inseguridades, todas esas cosas que nosotros creemos que son nuestra culpa, digamos, ¿no? Se van. Porque tu enfoque no sos vos. Tu enfoque es Él. Y bueno, quisiera que si vos, como dije, te sentís identificado o tal vez no en la misma área que yo, ¿no? Pero si vos estás cansado de vivir en eso, si vos estás cansado de no validar, digamos, la muerte de Jesús y vivir, qué sé yo, sufriendo, digamos, ¿no? El Señor no quiere eso para tu vida. El Señor quiere, y en su palabra lo dice, Él quiere que vivas en abundancia y quiere que vivas bien. Pero la única forma de que puedas vivir bien es haciendo su voluntad. Y quisiera que oremos para terminar, pero entregándole y entregándole ahí, pensar, no sé qué cosa es la que vos tenés que entregar, digamos. Eso que tal vez estás cargando. Y comprométete esta noche a buscarlo, a que tu centro sea Él. Lo vas a conocer realmente. Y te aseguro
que vas a poder experimentar ese propósito tan grande que el Señor tiene para vos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque nos trajiste aquí, Señor, y no es casualidad. Gracias porque estás hablando y porque estás mostrándonos a cada uno, Señor, qué área tenemos que entregarte realmente. Sabemos que cualquier cosa que pensemos que nos da mérito o que no nos da mérito, Señor, para buscarte o para que nos uses, cualquier cosa de esa es una mentira, Señor. Lo que realmente nosotros queremos entender esta noche es que tu gracia es suficiente, Señor. Y que gracias a eso es que somos escogidos. No hay nada que podamos hacer, Señor. Renunciamos por completo a cualquier cosa que esté impidiendo que te conozcamos tal como sos, Señor. Y nos comprometemos hoy, Señor, a buscarte realmente. A buscarte a vos por lo que sos, no por lo que nos puedes dar. Te entrego todo, Señor. Te entrego los corazones de todas las personas que están aquí, Señor. Vos guíanos y recuérdanos cada día, Señor, tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús, amén.